Capítulo 382. Déjame intentar. Después de probar su punto, los demás confiaron un poco más en Xiao Xuan. ¿Entonces? Tao Zheng miró a Yui. Yui enterró la roca sin expresión, cubriéndola de nuevo con hojas. Ya que hemos tomado la decisión, vamos a cazarlo. La bestia hueso era tentadora. Un buen cazador se emocionaba con un desafío. Una vez que confirmaron la decisión, Tao Zheng se retiró un poco con el resto para una discusión antes de moverse. Si fuera un animal con el que estuvieran familiarizados, no tendrían que discutir. Sin embargo, tenían que planificar para porque era la primera vez. Desafortunadamente, el mundo no los esperaba. Justo cuando estaban discutiendo, un pájaro se zambulló en el río como una ráfaga de viento para atrapar un pez. Dio un vuelco en el aire y encontró una roca para descansar. Tao Zheng y los demás miraron ansiosamente. Vuela, pájaro, vuela rápidamente. Sin embargo, el pájaro no se fue. Había elegido esa roca. Los demás observan cómo el pájaro de cuello largo vuela hacia la bestia hueso con el pez en el pico. Todos maldijeron al pájaro en sus corazones. Idiota, ¿por qué elegiste esa roca? Preferiría que eligieras un árbol enfermo que esa roca. Justo cuando sus garras aterrizaron en la cabeza de la bestia, toda esperanza se desvaneció. Preferirían derribarle ahora. Algunos de ellos cerraron los ojos, no porque no quisieran ver cómo lo comían, sino porque tenían que evitar dispararle al pájaro. Era una oportunidad tan buena, ahora estaba arruinada por un pájaro estúpido. Si el pájaro hubiera aterrizado en otra roca, quizás la bestia no se hubiera molestado con una presa tan pequeña y hubiera seguido escondiéndose. Sin embargo, nunca dejaría ir a un animal que estuviera parado sobre su cabeza. Rugido. Un rugido que sonaba como rocas rodando por una pendiente resonó. Una roca se abrió para revelar dientes en forma de gancho, atrapando al pájaro que tuvo la osadía de pisar su cabeza. El rugido profundo y el graznido agudo del pájaro asustaron a todos los demás pájaros, todos batiendo las alas frenéticamente para escapar. El animal joven que habían encontrado se estremeció y luego salió corriendo. El graznido se detuvo de repente. Su pez cayó al suelo, jadeando por aire. Estaba a punto de saltar de nuevo al río cuando la bestia hueso le pisó con sus garras. Ahora era pulpa. Era como si una colina se elevara del suelo. Cuando la bestia emergió de la arena, las piedras y las rocas crujieron bajo sus garras. Masticaba el pájaro, jadeando. El grupo podía sentir cada rugido de su aliento en sus huesos. Miraron a la bestia hueso, sorprendidos por su tamaño. Xiao Xuan subió al árbol para tener una mejor vista del animal. La bestia hueso era similar al dinosaurio, pero solo en términos de forma corporal. Todavía había una gran diferencia en sus rasgos, porque uno era herbívoro, el otro carnívoro. El dinosaurio era un poco más redondo, mientras que este era musculoso. Era como comparar un cerdo gordo con un toro musculoso. Por supuesto, su mayor defensa era el hueso duro que cubría todo su cuerpo. Tao Zheng y los demás discutieron en voz baja mientras observaban al animal masticar lentamente su comida. ¿Y ahora qué? Preguntó alguien. Rendirse, pero se sentía como una pérdida. Cazarlo, pero no tenían ninguna garantía. Esto no era lo que habían planeado. Tao Zheng tenía varias ideas, pero todas eran inútiles. Eran demasiado peligrosas. Incluso si tenían éxito, podrían resultar heridos en el proceso. Nunca arriesgarían sus vidas así solo por un animal. Sintió un empujón. Yui levantó la mirada, indicándole a Tao Zheng que mirara hacia arriba. Tao Zheng levantó la vista para ver a Xiao Xuan observando algo en el árbol. En voz baja preguntó: Xiao Xuan, ¿qué piensas? Todavía tenía que pedir la opinión del anciano. Esta persona era capaz y estaba por encima de él en rango. Déjame intentarlo, Dijo Xiao Xuan. ¿Qué? Tao Zheng tensó los oídos, temiendo haber oído mal. voy a intentarlo. Dijo Xiao Xuan, saltando del árbol. El resto del equipo lo miró. Aunque no se estaban burlando de él, no pensaban que fuera una buena idea. No subestimes a la bestia ósea. Dijo Tao Zheng solemnemente. Había muchos animales que parecían lentos debido a su gran tamaño. Sin embargo, eran poderosos durante una pelea real. Lo sé.
Ese pájaro era rápido, pero la bestia podía atraparlo. Había presenciado su fuerza explosiva. Cuando emergió de la arena, tuvo una idea general de sus músculos y la distribución de la fuerza en su cuerpo. Voy a intentarlo. No te preocupes. Tengo un plan. Dijo Xiao Xuan. El resto de ellos se preocuparon un poco menos cuando dijo eso. Se preguntaron si tenía otros poderes. Ten cuidado. Si no funciona, te salvaremos y luego nos retiraremos. Dijo Tao Zheng. Si no puedo con él, te lo diré. No tomes decisiones impulsivas si tampoco te pido ayuda. Dijo Xiao Xuan. Tao Zheng dudó. Luego asintió. De acuerdo. Le pasó sus armas. Pero Xiao Xuan se negó. Gracias, pero también tengo las mías. Xiao Xuan palmeó la bolsa que llevaba y se dirigió al río. Cuando se fue, otro chico preguntó. Aparte de esa navaja corta negra, ¿qué más lleva? No lo sé. Tao Zheng negó con la cabeza. Esa navaja es de piedra, ¿verdad? Preguntó otro, preocupado. Tao Zheng los detuvo con un suspiro. Tendremos que esperar y ver. Mientras veían a Xiao Xuan acercarse sin hacer ruido, todos quedaron impresionados. Parecía que realmente tenía experiencia en esto. Luego vieron a Xiao Xuan subir a un árbol alto y detenerse. Luego tiró algo, aunque no apuntando directamente a la bestia. ¿Ataque de distracción? Todos se preguntaron si era un ataque de distracción. Era una buena oportunidad para aprender. Sin embargo, lo que pasó después les dejó boquiabiertos. Xiao Xuan cargó directamente contra la bestia. Tao Zheng casi sufrió un ataque al corazón. ¿Qué demonios pasó con No te preocupes? Capítulo 383. El poder del anciano. Una nube había bloqueado el sol. Se oscureció un poco. El bosque pareció volverse un poco solemne a la sombra. Los árboles junto a la franja de arena eran muy altos. Esto era lo que más le gustaba a Xiao Xuan. Xiao Xuan había observado los tipos de árboles y la fuerza de sus raíces. El lugar donde se detuvo era el mejor punto para empezar. Una bestia problemática como esa no era un buen oponente en una pelea directa. Él era un cazador, tenía que usar otro método. El clima de hoy y sus alrededores eran perfectos. Escondido en un árbol, observó a la bestia agazapada. Sin embargo, todas sus predicciones seguían siendo teóricas. Todavía tenía que tener cuidado. No llevaba la piel de gusano que solía usar para protegerse. La había usado para proteger la semilla del núcleo, para que Tuo la llevara de vuelta a la tribu. Sin protección era más cuidadoso. No le serviría de nada lesionarse. Sin embargo, llevaba hilo de seda consigo. Apuntó y lanzó un clavo de piedra por encima, atado a un trozo de hilo. El sonido del clavo cayendo al suelo alertó a la bestia que estaba comiendo. Su cuerpo relajado se puso rígido de repente. Su cuerpo se contrajo. Cuando se dio cuenta del diminuto humano que se abalanzaba sobre él, rugió y agitó sus garras. Xiao Xuan esquivó y lanzó un pequeño tornillo atado a un hilo para que girara alrededor del tronco grueso de un árbol. Todavía no había usado su navaja, aunque hubo algunas buenas oportunidades para hacerlo. No iban a ser cortes fatales. Eso solo le rompería la piel. En el mejor de los casos, pero definitivamente enfurecería aún más a la bestia. Sin saber qué podía hacer la bestia en un estado de furia extrema, era mejor no correr ese riesgo. Esquivó otra garra con la máxima agilidad. Cada vez, cuando parecía que iba a ser golpeado, la esquivaba. Tao Zheng y los demás estaban sudando. Para ellos parecía que estaba bailando en la línea entre la vida y la muerte. Todos estaban aterrorizados de que Xiao Xuan terminara como el pez que fue aplastado. Con cada esquiva, la bestia se había agitado y cada golpe se había vuelto más contundente. Llegó más lejos para agarrarlo, pero un gran árbol cercano se rompió. Si bien no se rompió limpiamente, la copa del árbol seguía temblando furiosamente. ¡Crack! Otro árbol se rompió por la mitad. Sin embargo, Xiao Xuan todavía no había usado su cuchillo. Su estrategia seguía siendo principalmente correr alrededor y hacer que la bestia corriera en círculos. ¿Qué diablos está haciendo? Zui no pudo evitar preguntar. El resto también estaba confundido como siempre.
Su preocupación inicial se había desvanecido. Era obvio que Xiao Xuan tenía la capacidad de defenderse de la bestia, pero aún corría cerca de ella. Solo veremos. Si realmente se pone mal, Xiao Xuan es lo suficientemente fuerte como para escapar. De nuevo, aún no ha pedido ayuda. Dijo Tao Zheng. ¿Qué lanzó? Preguntó Wu San, que no había hablado. ¿Cuchillo? ¿Punta de lanza? No parece. Además, ¿quién tira cosas lejos de un animal? Tao Zheng sacudió la cabeza. El sol todavía estaba bloqueado por una nube, por lo que estaba un poco oscuro. No podían ver todos los detalles ni podían acercarse. Esto podría interrumpir el plan de Xiao Xuan y ponerlos al alcance de la bestia. Por eso todos estuvieron de acuerdo en silencio en observar desde lejos. En este momento, Xiao Xuan corrió por un árbol. Luego dio un giro hacia atrás. Debajo de él estaba la bestia, con las mandíbulas abiertas de par en par, todos sus dientes en forma de gancho esperando. ¡Ah! Todos los guerreros gritaron. No podría esquivar en el aire. Ao Zheng estaba listo para correr hacia adelante, maldiciéndolo. ¿Por qué todavía no está pidiendo ayuda? Xiao Xuan miró las fauces abiertas debajo de él. Había un brillo travieso en sus ojos. A veces, la presa y el depredador cambiaban de roles varias veces. Había caído en su trampa. Xiao Xuan se acercaba a las mandíbulas. Podía oler el olor cobrizo a sangre de su aliento y las plumas que se le habían quedado entre los dientes. Luego, justo cuando se preparó para tragar, vio a su presa saltar al aire una vez más. ¿Acaba de saltar? ¿En el aire? ¿Cómo fue posible? Los ojos de todos se abrieron de par en par. No saltó una vez. Estaba saltando paso a paso hacia arriba, como si estuviera corriendo por las escaleras, en el aire. No solo la bestia estaba aturdida, todos los demás observaban con ojos saltones. ¿Cómo es posible? Había una brisa. En los cielos, las espesas nubes se movieron y la luz del sol volvió a brillar. Tao Zheng y los demás vieron muchos hilos delgados reflejando la luz del sol alrededor de la bestia. ¿Hilo? Xiao Xuan se estaba apoyando en los hilos, así que eso significaba que había estado lanzando hilo antes. Pero, ¿cómo lo hizo? Ya había rodeado a la bestia con hilo y ahora estaba a una altura adecuada. Justo a tiempo, una piedra rodó en su palma, entre sus dedos. Xiao Xuan disparó la piedra hacia adelante. ¡Boing! El hilo tenso tembló, como si hubiera tocado un interruptor. Sonaron consecutivamente sonidos de corte. Sonaba como clavos en una roca, penetrantes y ensordecedores. Tao Zheng y los demás tenían la piel de gallina solo por esto. No pudieron evitar estremecerse. Al igual que un capullo, la bestia ósea ahora estaba atada por un hilo. Se esforzó mucho, pero cuanto más se movía, más agudo era el sonido. Había olor a madera quemada. Crack, 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 crack. Crack consecutivos resonaron en el bosque. Varios árboles altos se habían cortado por la mitad. Algunos se cortaron más cerca de sus copas, otros más cerca de las raíces. Grujido. La bestia se esforzó, y 10 árboles magníficamente altos se rompieron por la mitad. No pudo estabilizarse a tiempo, por lo que se estrelló contra el suelo. Este era el momento. Xiao Xuan no planeó depender únicamente de sus hilos para atar a la bestia, solo para hacerla tropezar. Xiao Xuan aprovechó todo su poder totémico. El barro en su rostro no cubría completamente sus patrones. Los músculos de sus brazos se ondularon. Con un salto toda su fuerza explotó y el tronco debajo de él se agrietó. Ya había saltado hacia adelante. Se abalanzó sobre la bestia a una velocidad alarmante. En un abrir y cerrar de ojos, le dio un puñetazo en la cara. La bestia acababa de levantar la vista después de tropezar para ver el puñetazo de Xiao Xuan acercándose. Una ráfaga de viento lo acompañó, haciéndola entrecerrar los ojos. ¡Bam! Todos temblaron. Solo por el sonido sabían cuán fuerte era ese puñetazo. Yui miró a la bestia ósea, cuya cabeza ahora estaba aplastada contra el suelo. Pensó en cómo la cabeza del otro dinosaurio corrió una suerte similar y sintió que su rostro se contraía. Ahora que había presenciado el poder de Xiao Xuan por sí mismo,
Estaba asombrado. Eso fue poderoso. ¿Qué? Antes de que pudiera hablar, otro puñetazo aterrizó. La bestia ósea acababa de levantar la cabeza cuando la aplastaron de nuevo. Zui, que había sentido personalmente la ira de Xiao Xuan, se quedó sin palabras. Tao Zeng y los demás tenían la mandíbula en el suelo. Sintieron la necesidad de vitorearlo y gritar por él. Entonces vieron a Xiao Xuan frotarse el puño. Corrió a un lado para levantar una roca. Luego la arrojó a la bestia. Hizo esto varias veces. La roca se hizo añicos, pero la cabeza de la bestia seguía intacta. ¿Todavía estaba luchando? De acuerdo. Otra. Mientras observaban a Xiao Xuan arrojar roca tras roca, Tao Zeng y los demás no pudieron evitar sentir lástima por la bestia. Toda su dignidad había desaparecido. Capítulo 384. Capítulo 384. El punto de encuentro entre el desierto y el océano al otro lado. Desde que Xiao Xuan desapareció en el océano, Sapphire y su ejército comprobarían si Xiao Xuan regresaba a la costa después de lidiar con la parte de la Guardia Dorada. Era difícil para la gente de la ciudad de la Rueda Celeste. Tenían que huir cada vez que el equipo de patrulla se encontraba con el ejército de escarabajos. Esto había sucedido varias veces. Ya sabían que los escarabajos eran carnívoros. Por supuesto que huirían o serían comida de insectos. Había un mar de ellos. Sapphire sintió que Xiao Xuan también se alejaba cada vez más, a medida que pasaban los días. Menos gente visitaba la costa debido a la plaga de insectos. Incluso los animales salvajes apenas cruzaban esta región para evitarlos. Como la comida escaseaba y no podían nadar, Sapphire tuvo que llevar a su ejército a otro lugar por el momento. Sin embargo, todavía quería permanecer cerca para encontrarse con Xiao Xuan si regresaba. El desierto estaba ahora desolado después de la guerra. La primera ciudad en caer fue la ciudad de la Piedra Blanca, seguida de otras. Los esclavos sin dueño huyeron a otros lugares para evitar ser asesinados. Como el desierto era vasto y los amos de esclavos estaban ocupados en la guerra, no podían destinar más recursos para recuperar a los esclavos. Los esclavos eran demasiado insignificantes para que valiera la pena gastar recursos en ellos. El escarabajo azul estaba cazando comida con su ejército. A medida que pasaba el tiempo, el número de escarabajos que se unieron al ejército también aumentó. Pronto, cada vez quedaban menos escarabajos viviendo en corrales de animales. Sus apetitos estaban cambiando, junto con sus características físicas. El campo de batalla después de la guerra era el mejor lugar para ellos. Eran los conserjes del desierto, limpiando las consecuencias cada vez. Solo quedaban huesos y armas inútiles. Solían ser los conserjes de los corrales de animales. Ahora eran los conserjes de los campos de batalla en todo el desierto. Sapphire había estado haciendo bolas de estiércol durante mucho tiempo. Aunque había cambiado mucho, este hábito permaneció. Después de cada barrido, recogía objetos aleatorios. Los enrollaba en una bola y los empujaba. Corría con otros escarabajos, empujándolo. Además de meterse bajo tierra para descansar, normalmente estaban en la superficie, sobre la arena. Si los humanos no hubieran huido del ejército de escarabajos, habrían visto al gran escarabajo azul dirigiendo al ejército jugando con una pelota. Usaría sus patas traseras para empujarla, mientras los escarabajos negros más pequeños la observaban. Un grupo de esclavos caminaban por el desierto con solo unas pocas piezas de tela. Huían de la ciudad debido a los combates entre los amos de esclavos. Todos estaban cubiertos de tierra y heridas. La mitad de ellos eran los esclavos de menor rango de la ciudad, aún no pertenecientes a ningún amo de esclavos. Por lo tanto, los dueños de esclavos no tenían poder sobre ellos. Estas personas eran demasiado débiles para sobrevivir en el desierto. Afortunadamente para ellos, la mitad fueron reconocidos por un amo de esclavos. Aunque no eran fuertes, podían valerse por sí mismos, como cazar animales pequeños para llenar sus estómagos. Había un sentimiento de camaradería entre ellos. Habían trabajado bien juntos o no habrían escapado. No podían volver después de huir de la ciudad. Había alguna esperanza ahí fuera, pero si volvían, seguramente serían asesinados por los dueños de esclavos. No querían ser carne de cañón en batalla, ni ser asesinados. Solo querían vivir.
Estos eran hombres y mujeres, algunos viejos y otros enfermos. Habían estado huyendo durante un tiempo, así que estaban débiles. Se establecieron en un lugar que parecía haber sido abandonado hace mucho tiempo. Tal vez suficiente para un amo de esclavos, pero no más. Algunos esclavos habían buscado este lugar como santuario en su huida antes que ellos, pero de alguna manera solo quedaban sus esqueletos aquí. Para su asombro, había un pequeño manantial aquí. Tal vez esto fue una vez un oasis, pero el manantial subterráneo se encogió. El agua se volvió turbia, por lo que fue abandonado. Incluso el agua turbia y fangosa era preciosa para estos esclavos. Esto era suficiente para mantenerlos con vida. Cuando acababan de llegar, tenían miedo todos los días de ver un ejército enviado por sus amos de esclavos. Poco a poco, se preocuparon menos, ya que no vieron a nadie más que a la ocasional bestia del desierto cerca. Un día, el sol brillaba intensamente en lo alto del cielo. El suelo ardía bajo un calor abrasador. Se apoyaron contra las paredes, con los ojos cerrados, mientras descansaban en la sombra. De repente, un hombre de piel oscura con una lanza de piedra abrió los ojos de golpe. Saltó detrás de un muro roto, mirando en una dirección. Los demás lo vieron y se pusieron en alerta. También se levantaron, mirando en la misma dirección mientras recogían herramientas aleatorias. Había un grupo de personas acercándose. Era un ejército enviado por los amos de esclavos. El polvo volaba por donde pasaban las monturas. Aunque estaban lejos, los refugiados podían oler el olor cobrizo de la sangre. Dondequiera que este ejército iba, todos los esclavos que huían eran masacrados, sin importar de qué ciudad fueran. De pie detrás del muro roto, el hombre miró al otro lado con ojos feroces. Su delgado cuerpo se mantuvo rígido, sujetando la lanza detrás de su espalda. Sus venas se hinchaban de lo tenso que estaba. Parecía un lobo desesperado, paralizado por el miedo. Miró hacia abajo cuando sintió un apretón en su muslo. Su hijo menor, de 5 años, le agarraba la pierna con pánico en los ojos. No tengas miedo. Ahora, vuelve atrás, dijo el hombre. Una mujer se acercó para recoger al niño y se reunió con los demás. Frente a un ejército de amos de esclavos, la única forma de vivir era escapar. Los jóvenes que podían luchar se quedaron mientras los demás hacían sus maletas para marcharse. Los amos de esclavos se acercaban. Cuando vieron señales de actividad de esclavos en el oasis abandonado, los hombres rugieron, acelerando. Todos estos eran criminales. Deberían ser asesinados. Su rugido sonó como un trueno retumbante. El aire se volvió tenso y sofocante. Se acercaban. Por otro lado, los que escapaban no habían corrido mucho. Eran demasiado lentos en comparación con el ejército. La ronca voz del hombre que estaba detrás del muro roto resonó. Tenía la intención de enfrentarse a los carniceros él mismo, pero pronto descubrió que la horda asesina se había detenido. Se ralentizaron como si frenaran de golpe, aunque los que estaban en la parte de atrás tuvieron dificultades para detenerse, chocando contra la fila de delante. Los esclavos se miraron cuando el ejército se detuvo. Estaban confundidos. Cuando volvieron a mirar al ejército, y luego detrás de ellos, se sorprendieron al ver algo que nunca olvidarían. Había altas dunas de arena detrás de ellos. Vieron algo parecido a insectos empujando grandes bolas en la cima. Solo habían estado aquí durante unos días, pero las dunas no estaban ahí. Era como si las dunas de arena hubieran aparecido de la nada. Estos esclavos no sabían qué era la cosa que empujaba una bola, pero los amos de esclavos sí. Si alguna vez te encuentras con el océano negro de escarabajos, tienes 2 opciones: esperar la muerte o correr. El líder eligió la segunda opción. En comparación con los esclavos sin valor, les preocupaba más su propia vida. Tirando fuerte de las riendas, el líder de la montura se giró para irse. El ejército rugiente se dio la vuelta de repente y se fue en cuestión de minutos. Los esclavos que no habían corrido mucho vieron el milagro. Uno de los más viejos empezó a arrodillarse y a rezar mientras el resto le seguía. Sentían que los dioses los habían salvado. Si no, ¿qué era eso? ¿Las dunas de arena? ¿Y la cosa que empujaba una bola? Nunca más volvieron a ver a los amos de esclavos. Después de un tiempo, la gente del oasis abandonado finalmente vio al ejército de escarabajos.
El más destacado de ellos era el escarabajo azul líder, rodando una bola. Frente a una plaga de esa magnitud, todo el mundo palideció. Podían darlo todo en una pelea contra los amos de esclavos. Pero ¿qué podían hacer contra una plaga de escarabajos? ¿Matar? ¿Cómo? No parecía que pudieran escapar, estaban rodeados. Sin embargo, uno de los ancianos se emocionó de repente al ver al escarabajo azul. Cogió una bestia que su hijo había cazado y corrió hacia el océano de escarabajos. Los demás no reaccionaron a tiempo para detenerlo. Todos quedaron atónitos al verlo correr hacia la enjambre como si fuera un suicidio. Zafiro había estado aquí una vez. ¿Por qué había tan pocas bestias aquí? Porque el ejército de escarabajos había estado aquí antes. Dondequiera que hubieran pasado, quedaría desolado por un tiempo. Esta era también la razón por la que los refugiados podían vivir una vida tan pacífica aquí. Zafiro vio a un humano corriendo hacia él. Estaba a punto de agitar una extremidad cuando el humano se arrodilló a unos 10 metros de distancia. Se arrodilló hacia él, y luego incluso lanzó un animal hacia ellos. Como Zafiro no se movía, el resto tampoco lo hizo, aunque querían la carne. Se paseó por allí y miró al animal en el suelo. Le cortó una tajada y le tiró la carne a sus subordinados. No le apetecía carne así. La bestia fue cubierta de repente por una ola de escarabajos. La persona que hizo la ofrenda estaba rígida, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera congelado. Después de tirar el animal a un lado, Zafiro miró a la persona que se arrodillaba frente a él. No agresivo, no violento. Después de un análisis, llegó a una conclusión: no delicioso. En ese momento, Zafiro sintió una batalla en algún lugar lejano. No había tiempo para tratar con esta persona. Rápidamente llamó a todos los demás escarabajos para que se apresuraran al campo de batalla, incluso dejando su bola atrás. Si eran demasiado lentos, la comida que quedaba sería devorada por otros animales. La enjambre de escarabajos lo siguió uno por uno y pronto el lugar volvió a ser un trozo de desierto desolado y un hueso seco. Ese era el animal. Quedó otra bola enorme, tan alta como un humano, que fue empujada por el escarabajo grande. Cuando se aseguró de que se habían ido, su sangre se descongeló y pudo moverse de nuevo. Un joven corrió hacia él para recogerlo. Cuando se levantó y miró la bola, se dieron cuenta de que había cosas útiles en la bola: cuchillos, espadas, lanzas, ropa de piel de animal, huesos, ramas, etc. Cuando el anciano vio esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y se arrodilló de nuevo a rezar. Sintió que esta era la recompensa que les había dado el escarabajo azul. Encontraron muchas armas y armaduras buenas para protegerse. Las ramas, los huesos y la lona se usaron para protegerse del clima. El anciano tallaba un dibujo con un cuchillo de piedra en la pared más alta del oasis cada día como ofrenda. El dibujo era un escarabajo. De pie boca abajo. Sobre el escarabajo había una bola. Capítulo 385. Cazado por el anciano. La bestia ósea se había desmayado por una conmoción cerebral y parecía que iba a permanecer inconsciente por un tiempo. Incluso si se despertaba, Xiao Xuan simplemente le lanzaría otra roca. Además, había otras personas como Tao Zheng observando. Tao Zheng y los demás se acercaron con ansiedad. Cuando confirmaron que la bestia estaba realmente inconsciente, se volvieron más audaces y encontraron una vid para atarla. Encontraron vides flexibles y fuertes y la ataron como un capullo. La boca sobresaliente también estaba atada. Aparte de respirar, la bestia no podría moverse. Como máximo, movería un poco su pezuña. Una vez que la ataron, empezaron a tocarla y estudiarla. Los más atrevidos incluso le levantaron los labios para mirar sus dientes. Los músculos de la bestia inconsciente estaban relajados. Aparte de la dura armadura que cubría la mayor parte del cuerpo, lugares como los labios y las fosas nasales estaban expuestos. Estas eran sus debilidades, que normalmente estaban fuera de su alcance durante la batalla. Después de terminar, trabajaron juntos para arrastrar a la bestia hacia su lugar de descanso.
Aunque todos los equipos cazaban por separado, el lugar de descanso seguía siendo el mismo. Como se trataba de un juego enorme, primero tenían que llevarlo al lugar antes de cazar otros animales. La bestia era enorme, pero la gente en el cuerno llameante era fuerte. La arrastraron por el suelo y trabajaron para levantarla cuando pasaron por lugares donde arrastrarla no funcionaba. Xiao Xuan, ¿toda la gente de tu aldea es tan fuerte como tú? ¿Hay muchos guerreros totémicos avanzados de nuestra edad? Tao Zeng preguntó después de dudar durante mucho tiempo. Todos lo miraron. La mayoría de ellos en este equipo vivían cerca de la cima de la colina, por lo que tenían más conocimientos que los demás. Algunos lo sabían por escuchar los rumores, mientras que el resto lo aprendió de sus ancianos. Ya conocían la historia de Xiao Xuan de los adultos. Cuando escuchó la pregunta, Xiao Xuan negó con la cabeza con una sonrisa. No, hay muy pocos guerreros totémicos jóvenes avanzados, pero todavía hay mucha gente muy poderosa. Tao Zeng y los demás se relajaron cuando escucharon esto. Así que había pocos como él, además de que era un anciano. Solo había un anciano entre las dos ramas. Si veían otras presas en el camino, dejarían a la bestia y cazarían. De todos modos, era conveniente. Xiao Xuan dejó que los demás tuvieran la oportunidad de cazar mientras él vigilaba a la bestia ósea inconsciente por si acaso se despertaba y causaba problemas. En el camino, cuando los demás estaban cazando, Xiao Xuan notó que estaba a punto de despertar, así que la noqueó una vez más con una roca grande. En el lugar de descanso, había muchos equipos descansando después de un día de caza. Algunos de ellos pasarían la noche si estaban lejos, pero la mayoría todavía elegía descansar aquí para tranquilidad. Este lugar de descanso estaba en una colina en medio del bosque. Allí, la vegetación no era densa. Había una cueva natural, mejorada con alguna construcción para poder almacenar presas más pequeñas y suficientes para que todos pudieran descansar dentro. Los animales que eran fáciles de limpiar fueron sacrificados y trasladados a la cueva. Cualquier cosa más problemática se ataría por el momento y luego se llevaría de vuelta a la aldea. Algunas personas hacían guardia afuera, observando atentamente el bosque por si acaso eran emboscados por otros animales. Estas personas que estaban en un terreno más alto vieron movimiento en el bosque y soplaron su silbato para que la gente que estaba al pie estuviera alerta. Muy pronto, comprendieron que no era una bestia, sino sus propios miembros arrastrando una presa de regreso. Era un animal grande también. Todos miraron. Era Tao Zeng y su equipo. Todos estaban familiarizados con las capacidades de Tao Zeng y su equipo. En cada cacería, conseguían animales increíbles. Tao Zeng, Yui y Bu San eran algunos de los mejores guerreros jóvenes de aquí, y su nombre también era conocido en otras tribus. ¡Tao Zeng! ¿Qué conseguiste esta vez? La persona que estaba de guardia quería preguntar a Tao Zeng, que caminaba delante, pero se quedó atónita y sin palabras cuando vio al animal. ¿Bestia ósea? Dos guardias de servicio gritaron. ¿Qué? ¿Bestia ósea? Más gente corrió hacia ellos. Era raro que consiguieran una bestia ósea, y cada cacería consumía mucho tiempo y energía. A menudo regresaban sin nada, o incluso con heridas. No podían creer que el equipo de Tao Zeng hubiera cazado una con todo el equipo sin lesiones graves. Tao Zeng y los demás no pudieron evitar sonrojarse de vergüenza cuando todos los miraban. Ni siquiera habían movido un dedo. Las pequeñas rasguños que tenían eran de cazar otros animales después, sin relación con esta bestia. Esto fue cazado por el anciano Xiao Xuan, dijo Tao Zeng. El resto no lo creía. Xiao Xuan era solo una persona. ¿Cómo era posible? Esta era una bestia ósea completamente desarrollada. Sin embargo, solo se volvieron más curiosos cuando Tao Zeng y su equipo lo explicaron. Todos ayudaron a llevar a la bestia mientras hacían preguntas. Había 3 chicas en la fiesta de Tao Zeng. En este punto ya no estaban ansiosas y eran mucho más habladoras. Xiaolin, ¿Xiao Xuan realmente cazó la bestia ósea? Preguntó una. Por supuesto. La chica llamada Lin comenzó a contarles sobre la cacería con entusiasmo. Xiao Xuan fue arrastrado por Duo Kang para ser interrogado. Duo Kang no le importaba la bestia ósea. Él también había cazado una cuando era más joven, pero eso fue con un equipo. Estaba más preocupado por si estaba acostumbrado a cazar, si estaba herido.
Xiao Xuan respondió a todas las preguntas con detalle. Ahora que sabía que Xiao Xuan se estaba adaptando bien, Duo Kang se sintió aliviado. Incluso llevó a Xiao Xuan por ahí, presentándole las hierbas que habían recogido durante la cacería. Xiao Xuan había aprendido sobre las hierbas que crecían en regiones más secas de Jihu, pero no estaba familiarizado con las plantas de un bosque. Por supuesto, había diferencias en las especies en diferentes regiones. Después de aprender sobre las hierbas y una abundante comida de carne asada, todos empezaron a irse a dormir mientras la gente de guardia vigilaba afuera. Después de una buena noche de sueño, Xiao Xuan se despertó refrescado. Xiao Xuan salió de la cueva y miró hacia el bosque. Respiró hondo, se sacudió los hombros y se estiró. Había gente protegiendo a la presa también, todos cazadores experimentados, así que Xiao Xuan no estaba preocupado. La cacería del segundo día estaba a punto de comenzar. Tenían que cazar más porque el número de animales disminuiría a medida que se acercaba el invierno. Tenían que estar preparados. Capítulo 386 es él. Cada año, a medida que se acercaba el invierno, la tribu cazaba con más frecuencia. Si no fuera por las limitaciones en la mano de obra humana y no pudieran caer más cosas, se habrían quedado más tiempo. Eso era porque prepararían pieles de animales para venderlas a los amos de esclavos y cambiarlas por otras cosas. Cuando el clima se volvía frío, la demanda de pieles de animales aumentaba considerablemente. Sus esclavos prepararían una gran cantidad de mercancías para ser intercambiadas por pieles de animales. Las que tenían pelaje de buena calidad podían valer el doble del precio normal. Las cosas que no se podían producir en la aldea, como los granos y los objetos de bronce, se intercambiaban de esta manera. Las familias más acomodadas también compraban algunos productos raros a veces. Todo esto dependía de la presa que traían de vuelta de sus cacerías. Anoche, antes de dormir, Xiao Xuan escuchó a mucha gente discutiendo sobre lo que necesitaban conseguir para el comercio. También le preguntaron a Xiao Xuan, pero él no había participado en ningún comercio antes, así que todo lo que podía hacer era esperar y ver. En el segundo día, antes de que saliera el sol, los pequeños equipos ya se habían ido a cazar. El equipo de Xiao Xuan y Tao Heng recorrió el bosque rápidamente. De vez en cuando, Tao Heng se detenía para presentar el terreno. Esta era una pista de caza frecuente, así que señaló todos los lugares peligrosos, las fieras bestias, las hierbas venenosas y medicinales. Xiao Xuan se los memorizó todos. Después de cruzar un río seco, Xiao Xuan se detuvo de repente y miró en una dirección. Cuando él se detuvo, todos se detuvieron. Después de la cacería de ayer, el equipo ahora no se atrevía a subestimarlo. Incluso el terco Yui tuvo que admitir que Xiao Xuan era más fuerte que ellos. ¿Qué pasa? Ao Shen preguntó. Miró el lecho del río seco y no encontró nada extraño. Habían pasado por este lugar muchas veces y estaban muy familiarizados con él. Xiao Xuan estaba mirando algo. Esperen aquí, yo iré a ver. Corrió en una dirección. No había animales peligrosos allí, así que Tao Zheng lo siguió. ¿Qué encontraste? Xiao Xuan no habló. Tampoco estaba seguro. El lecho del río tenía entre 20 y 30 metros de ancho. Más lejos, el río era más ancho, pero no profundo. Cada monzón, el río se elevaba, pero al final del año, el río se secaba. Explicó Tao Zheng. El río está lleno la mayor parte del año, solo se seca al final del año. Normalmente, no cruzamos aquí porque hay peces peligrosos. Xiao Xuan caminó hasta la orilla, pero no bajó. El lecho del río estaba tan seco que se agrietaba. Sin embargo, si pisabas te hundías inmediatamente porque seguía siendo barro. Solo la capa superior estaba seca. También había hierbas creciendo entre las grietas. Xiao Xuan no le prestó atención. Su objetivo eran las rocas del lecho del río. ¿Tienes una lanza? ¿Puedo tomarla prestada? Xiao Xuan se dio la vuelta para buscar una herramienta. Usa la mía. Duo Li le entregó su lanza apresuradamente. Gracias. Xiao Xuan volteó una roca que estaba más cerca de él en el lecho del río hacia arriba, usando la lanza larga, luego la atrapó. Se quitó el barro seco de su superficie.
estudiando sus cualidades y haciéndola rodar entre sus dedos. ¿Esta roca es diferente de otras rocas? Preguntó Tao Yen. Estas rocas no le parecen diferentes a él. Tampoco eran lo suficientemente grandes como para hacer cerámica. Xiao Xuan negó con la cabeza. Solo una suposición. Volteó otras 2 piedras, todas del tamaño de su puño, y las puso en su bolsa. Luego caminó por la orilla y miró hacia adelante. Los peces peligrosos de los que hablaste tienen escamas duras, dientes afilados, 4 patas con garras y una cola larga. Pueden nadar y salir a tierra, ¿verdad? Todos los demás asintieron. Sí, ese es. Xiao Xuan, ¿has visto él? Querían atrapar estos peces, pero se dieron cuenta de que eran animales muy peligrosos que viajaban en grupos grandes. Cuando el clima se volvía cálido y el río estaba lleno, los cazadores evitaban esta área. Solo caminaban por este camino cuando el río estaba seco. Tocando la roca en su bolsa, preguntó. ¿A dónde conduce este río? Otras personas no lo sabían, pero Tao Yen sí sabía un poco. Un viejo cazador una vez le dijo. He oído que hay otro río más ancho más adelante. Ese río podría atravesar todo el bosque y probablemente conduce al océano. Sin embargo, está demasiado lejos, así que ninguno de nosotros lo ha visto. Solo lo escuchamos de alguien de otra tribu. ¿Un río que conduce al océano? Xiao Xuan pensó mucho. Se detuvo porque sintió que las rocas le resultaban muy familiares. La textura también le resultaba familiar. El año en que llevó a la tribu al otro lado del río, lejos de la tribu del tambor, un cocodrilo le había dado una piedra. Las historias indican que la piedra de la luna de agua de la tribu del tambor se originó a partir de una roca como esa. La tribu del tambor no había venido aquí antes, pero tal vez el cocodrilo sí. Tal vez no los cocodrilos específicamente de esa tribu. Pero, ¿qué pasa con otros cocodrilos? ¿Recogerían rocas del océano y las depositarían en los ríos también? No estaba seguro. Vamos, Dijo Xiao Xuan. El equipo todavía tenía que cazar. No podían detenerse por su culpa. Duo Li miró al grupo que se iba y luego a las rocas que sobresalían del lecho del río. Luego, corrió a voltear una para él. Desde que vio a Xiao Xuan derrotar a la bestia ósea solo, había ganado mucho respeto por este anciano. Creía en las capacidades de Xiao Xuan. Si pensaba que estas rocas eran extrañas, también debería tomar una para estudiarla. Tal vez haría un descubrimiento. Mucha gente también se preguntaba si deberían recoger una ellos mismos, pero el equipo se iba. De todos modos, podrían tomar una la próxima vez que pasaran. Todavía quedaba una cacería más antes del invierno. A pesar del método peculiar que usó para luchar contra la bestia ósea, durante los siguientes días, usó técnicas de caza regulares. Si bien a la gente de Cuerno Flameante le admiraban las fortalezas individuales, seguía siendo importante trabajar en equipo. Con el equipo, cazaron mucha presa. Al mismo tiempo, Xiao Xuan tejió una red con enredaderas para atrapar algunas tapires. Estas tapires eran una especie más pequeña y comestible. Eran tímidas y corrían como locas al menor sonido. A menudo se escondían en una vegetación densa hasta que la amenaza se iba. Estas tapires tenían patrones en su piel, así que cuando se escondían en el bosque era difícil detectarlas. Las tapires más jóvenes son aún más tímidas, a diferencia de otros animales que son más curiosos. Seguían a su madre y nunca se iban. Esta estrategia de supervivencia hizo que un animal indefenso sobreviviera hasta el día de hoy. Tao Yen y los demás no querían realmente estos animales, pero Xiao Xuan los atrapó. Era una tapir madre con unas cuantas crías. Inicialmente estaban escapando de otro depredador cuando se encontraron con la red de Xiao Xuan. Xiao Xuan tampoco quería comerse a un animal común así. Esto iba a ser un regalo. Después de la cacería, era hora de volver a la tribu. Todos se reunieron en el punto de descanso y se prepararon para enviar su caza de vuelta. Había una parte del camino que coincidía con el camino de la tribu Taiye. Aunque ambas tribus tenían territorios diferentes y cazaban en regiones diferentes, compartían la misma parte de este camino. Esta era una zona plana, fácil de recorrer y fácil para transportar presas.
El camino había sido despejado manualmente cortando ramas y arrancando malas hierbas, así como por el tráfico puro. Debido a la gran cosecha y la caza sin problemas, Duo Gang estaba de muy buen humor y comenzó a cantar en voz alta. Todos cantaron también. El aura que exhalaban era lo suficientemente intimidante como para que los depredadores no se acercaran. Cuando salían a cazar, nunca hacían esto porque no querían asustar a los animales. Sin embargo, era hora de cantar a gusto ahora. En la bifurcación con forma de Y, la gente de la tribu Taige también estaba transportando algunas presas. Cuando escucharon el canto del cuerno llameante, el líder del grupo de caza se molestó. ¿Ellos otra vez? Su estado de ánimo se arruinó. Líder. Ellos. Ignóralos. El líder se enfurruñó. Caminaremos y haremos como si no existieran. Sin embargo, su presencia era demasiado fuerte. No podía simplemente ignorarlos. Cuando la gente del cuerno llameante llegó a la bifurcación y estaba a punto de entrar en el camino compartido, ambos grupos se encontraron. Duo Gang miró la presa de la tribu Taige y luego se rió. El líder de Taige estaba furioso. ¿Qué? ¿Nos estás menospreciando? Oye, para nada. De verdad no lo haría. Dijo Duo Gang y gritó hacia atrás. Duoli, date prisa. Es solo un animal pequeño. ¿Por qué eres tan lento? La gente de la parte de atrás no habló. Era como si todos compartieran una broma interna. Justo cuando habló, Xiao Xuan notó que todos estaban visiblemente emocionados. Pronto, Duo Li y el resto llegaron al frente, llevando la bestia ósea. Cuando vieron la bestia, la gente de Taige se quedó sin palabras. La cara del líder se contrajo mientras se ponía verde. Xiao Xuan también estaba feliz, apresurándose hacia adelante mientras cargaba su presa. El líder de la casa de Taie estaba a punto de replicar cuando alguien de su equipo jadeó. ¿Qué? Rugió el líder. Un joven guerrero saltó hacia adelante, ignorando al líder, gritó, señalando a Xiao Xuan. Es él. Ese es.